Rector de la Arquidiócesis de Rosario, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y profesor superior de Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Párroco de una populosa parroquia del sur rosarino, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Diocesano y en otros centros de formación, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Bíblica Argentina y de la revista Pastores, dedicada especialmente a los sacerdotes, perito de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, coordinador de la animación bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis de Rosario, que se creó en el año 2013, el año pasado. Ven como poco a poco casi todas las diócesis están organizando sus comisiones o departamentos, y de eso vamos a hablar el día lunes, si Dios quiere. El padre Damián nos va a hablar de espiritualidad bíblica. El título de su conferencia: Dame, Señor, un corazón que escuche. Cuando el señor cardenal vio este título, como ese es su lema episcopal, dice: esta no me la puedo perder, y por eso habrá dejado tantas cosas y hoy nos acompaña. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradezco el ofrecimiento de esta charla, que obliga siempre a prepararla, a leer un poco más, a rezar un poco más, y bueno, y sobre todo el gran trabajo de resumir, porque uno empieza y se hace largo y el tiempo se va cortando. Entonces trataremos de algunas diapositivas pasar un poco rápido. Ya tuvimos un sustito. Siempre dice que el sello distintivo de la catolicidad de los eventos es que o falla el audio o falla algo de la tecnología. Siempre dice eso. Bueno, recién se apagó solo la computadora, así que casi nos quedamos sin el power. Pero ahí está. Bueno, el título está tomado de uno de los textos que veremos, el primer libro de los Reyes. Dame, Señor, un corazón que escuche. Pero me interesa subrayar el subtítulo, porque vamos a ver lo que sería el principio y fundamento de la animación bíblica de la pastoral. Sobre todo recordando... Ahí pasó algo. Sobre todo... Ay, gracias. Sobre todo recordando lo que es principio y fundamento, ¿no? Algo al respecto decía el Papa Francisco en Evangelium Gaudium, ¿no? De que el querigma era el principio, ¿no? Pero es un principio que se mantiene siempre. O sea, no es algo que es lo primero, una serie temporal sucesiva, sino que es principio porque tiene que estar siempre, y fundamento porque todo se sostiene en esto, ¿no? Entonces, la idea fuerte es esta: el principio y fundamento de la animación bíblica de la pastoral es la escucha de la palabra de Dios. Pero incluso, ya veremos, es el principio y fundamento también de la vida cristiana. Por eso comenzamos por lo primero, en el principio la palabra, que no sé si siempre lo tenemos tan registrado esto, tan registrado. Recuerdo que en el año de la fe, por ahí uno daba alguna charla y explicaba que la fe es la respuesta a Dios que se ha revelado. Y no es que lo llevaban por ahí normalmente lo que es la fe. Para hablar de fe cristiana, primero hay que hablar de la revelación de Dios. Primero hay que hablar de la revelación de Dios. Sin eso no podemos hablar de la fe, la revelación. Por eso quiero dedicarme un poco al principio a repasar un poco lo fundamental de lo que es la revelación, qué significa y cómo
cómo hay que entenderla y sobre todo cómo hay que vivirla, porque es algo vivo. Sabemos que revelar entonces es correr el velo, para que algo se muestre, para que algo aparezca, ¿no? El ámbito religioso se refiere sobre todo a las cosas de Dios, que solamente podemos conocerlas si Dios las revela. Por eso, en cierto modo, podemos decir, ¿no?, que antes que la palabra existía el silencio. Sobre todo, la palabra brota del silencio. Es una feliz expresión de San Ignacio de Antioquía en la Carta a los Magnesios, ¿no? El verbo procede del silencio, el silencio previo a la palabra. Esto también lo retoma el Papa Benedicto en Verbum Domini, ¿no? El silencio es como el ámbito propio de la palabra. Pero también el silencio nuestro ante la posibilidad de la revelación. Es como que decimos, hola, ¿hay alguien allí? ¿Estás allí? Es la pregunta. Porque la razón puede llegar a afirmar la existencia de Dios, pero es poco y nada es lo que podemos saber de Dios si Él no se revela. Hay un silencio que es importantísimo para no después adueñarnos de la palabra, porque la palabra es el primer fundamental don que Dios nos da. Él nos habla, y si Él no hubiera hablado, poco y nada podríamos decir de Él. Dicen, balbuceamos, como los chicos. Nada podemos decir de Él si Él no se hubiera dado a conocer. Por eso, después insistiremos, ¿no? Pero el silencio nos ayuda, es necesario para comprender la palabra, para valorar la palabra, también la palabra de Dios. Si podemos hablar de Dios es porque Él habló primero. Si no, tenemos que callar, afirmar que existe, pero callar, pero callar. Entonces, en el principio, Dios se manifestó, Dios se comunicó, se reveló, se dio a conocer. No encontramos por ahí palabras, ¿no?, para ir explicando esto, ¿no? Lo dice claramente el prólogo de la Carta a los Hebreos, ¿no?, que Dios habló, muchas formas, antiguamente y últimamente por su Hijo, por quien hizo el universo. Pero este es el principio y fundamento. O sea, Dios quiso manifestarse, Dios se dio a conocer, Dios se reveló. Ahora esto nos hace surgir un montón de preguntas. ¿Qué es la revelación? ¿Quién se reveló? ¿Cómo se reveló? ¿Qué nos reveló? ¿Cómo respondemos a esta revelación? ¿Cómo se transmite esta revelación? ¿Quién la custodia? ¿Quién la enseña? ¿Dónde podemos tener acceso a esta revelación divina? Todas estas preguntas se le hicieron los padres conciliares en el Concilio Vaticano II, más incluso en la consulta previa. Y a todas estas preguntas respondió la Constitución dogmática sobre la divina revelación de Iverbo, que el año que viene se cumplen 50 años de su promulgación, y que es bueno recuperarla. Está bien que lo mejor después fue asumido, lo dice al inicio el Papa Benedicto en Verbum Domini, pero es fundamental, es fundamental. Recuerdo que después del concilio, al poco tiempo del concilio, salió un comentario a la Dei Verbum, y un joven teólogo había participado mucho en todo este tema de la revelación divina. Dijo, qué lástima que se demoró. No voy a explicar por qué, pero por ciertos temas de historicidad de los evangelios, etc., lo que tenía que ser uno de los primeros documentos, de hecho fue de los primeros que se trató en el concilio, fue uno de los últimos en salir aprobado. Dice, qué lástima, porque este documento tendría que haber estructurado todo el concilio a la par de la Lumen Gentium. Porque hay una visión de la Iglesia que ahora veremos espectacular y oyente de la palabra, ¿no? El que joven teólogo que decía esto, Joseph Ratzinger, si lo conocen, así que estaré el tema. Ahora, que el título no engañe,
Dei verbum, traducimos palabra de Dios o verbo de Dios, no se refiere solo a la palabra de Dios escrita, la Biblia, sino que se refiere a la revelación. La revelación divina es más amplia que el concepto de palabra de Dios. Y a su vez, la palabra de Dios como concepto es más amplio que la Biblia. Creo que es importante tener en cuenta esto. De hecho, el capítulo 1 habla de la revelación en sí misma, ¿no? El capítulo 2 habla de la transmisión de la revelación y recién, a partir del capítulo 3, comienza a hablarse de la Sagrada Escritura. Hay una cuestión que se estudió después del concilio, que es el concepto de la analogía de la palabra de Dios, ¿no? Y se hubo que esperar a Verbum Domini, ya en Instrumentum Laboris, esto se presentó y se aclaró. Incluso insiste, es necesario educar a los fieles para que capten mejor el significado y comprendan los sentidos, ¿no? O sea, no es un concepto amplio y es análogo, se aplica a distintas realidades de modo diverso. No es un concepto unívoco el de palabra de Dios. Tiene distintas aplicaciones. Por eso el Papa comienza ahí en Verbum Domini diciendo, bueno, vamos a precisar un poco. Primero, el verbo, palabra de Dios o logos, de Juan 1, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este es el analogado principal. El verbo es, la palabra de Dios es el verbo de Dios de modo principal. Después el verbo se hace carne. Entonces esa palabra ya se condiciona. Entra en el tiempo, entra en la historia, se hace hombre en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre, hecha humana. La misma creación, también el libro de la naturaleza, en cuanto que expresa, habla de Dios como su creador, en cierto modo también es palabra de Dios. Y después, las comunicaciones de Dios en la historia, por obra del Espíritu Santo, que como decimos en el credo, habló por los profetas. Esta palabra divina llega a su plenitud con la encarnación, muerte, resurrección del Hijo, ¿no? Y se prolonga en la predicación de los apóstoles. O sea, este es el cuarto momento de la palabra de Dios. Y el quinto es cuando esta palabra del Antiguo y Nuevo es puesta por escrito por inspiración del Espíritu Santo. Es inspirada y canónica. Ahí entonces, en quinto lugar, podemos decir la Biblia es palabra de Dios, en este quinto lugar, ¿no? Esto está en Verbum Domini, ahí el Papa lo pone. Entonces, en el principio, Dios se manifestó, Dios se comunicó. Subrayo comunicó, ¿por qué? Fundamentalmente, porque la comunicación es más que palabra, es algo más que palabra, en sentido amplio. La revelación es un misterio, es una cuestión de fe, solo desde la fe se entiende la revelación. Y es la comunicación de Dios con los hombres. Dios se comunica con los hombres, es un misterio de comunicación. Y la fe es la respuesta de Dios que se nos comunicó. Pero nosotros no solo nos comunicamos con la palabra, ya estoy haciendo gestos. A veces el silencio habla más, o las manos, la cara, en mi caso. O sea, a veces gestos, cosas, dicen mucho, son muy decidoras, sin necesidad de palabra. Por eso es importante que la comunicación la entendamos como más amplia, Y después, esto es reconocido, ¿no?, por todos. El gran aporte de Dei Verbum fue la dimensión personal de la revelación. O sea, la pregunta no es tanto qué nos reveló, qué nos hace saber, qué información nos comunicó, sino primero puso la pregunta quién se reveló. Y después, en segundo lugar, qué nos reveló. O sea, primero es Él que se revela a sí mismo. Pongo un ejemplo. Salimos a la calle, hay un vecino que no me trato mucho, ahí hay distancia, y hola, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, hace frío, calor, llueve. Nos comunicamos superficialmente y nos damos alguna información, nada más.
Ahora, yo me siento a tomar mate con un amigo y le cuento cómo estoy, qué proyectos tengo, qué me tiene triste o alegre. Me estoy comunicando a mí mismo. No comunico cosas fuera de mí mismo. Yo solo me abro, me doy a conocer a mi amigo. Es un diálogo de amistad. Bueno, esto ha sido el gran aporte de la Dei Verbum. Por eso dice, Dios quiso en su bondad revelarse a sí mismo primero y darnos a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual, por medio de Cristo, bueno, tenemos acceso al Padre y somos partícipes de la naturaleza divina. Pero esto es fundamental. Cuando hablamos de revelación, insisto, hablamos que Dios se comunica, pero no pensemos que nos comunica cosas, en primer lugar. Él se abre como un amigo y nos cuenta quién es, qué quiere, su proyecto, su voluntad. Su voluntad. Por eso Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos a la comunión con Él. Ahí fíjese los textos que usa, que cita ahí, son todos textos que hablan de amistad. Primero de sabe Dios y después de Jesús, que no los llamo amigos. Es decir, teníamos que cambiar el chip, registrar esto, ¿no? O sea, cuando leo la palabra, cuando escucho la palabra de Dios, es un amigo que se está confiando conmigo. Incluso más, Él rompió el hielo. Él rompió el hielo. Él fue el primero que nos empezó a hablar de Él. ¿Para qué? Para que seamos amigos. La revelación es Dios que quiere ser nuestro amigo, entonces se nos comunica a sí mismo, se nos abre el corazón. Nos dice quién es, qué quiere, su proyecto sobre el hombre. Porque este es el clima, para poder después comprender y vivir. Ahora, en esta revelación, ¿cómo se reveló? Y bueno, al principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. O sea, se busca la categoría de palabra para expresar la forma en que se reveló. Por eso Dios nos habla. La revelación como palabra, Dios nos habla. Está en presente. No Dios habló, Dios nos habla. Está en presente. Y esto llega, ¿cómo llega a nosotros? Esta frase de Dei Verbum 12. Dios ha hablado en la Sagrada Escritura por medio de hombres y de una forma humana. Dios ha querido comunicarse como nosotros nos comunicamos, con palabras y con gestos. Con palabras y con gestos, ¿no? Y todo lenguaje tiene tres funciones. Información, se nos comunica algo, un profesor habla y comunica información. Expresión, nos expresamos cuando hablamos, o también llamamos, el imperativo, vení, andá. Bueno, estas tres funciones de la palabra se aplican entonces a Dios, como palabra amistosa en que Dios se va revelando y estas tres funciones del lenguaje humano se van dando. ¿De qué modo? Bueno, Dios se da a conocer, es la función expresiva que va primero. Él quiere iniciar la amistad y para esto se nos da a conocer, se nos revela. También nos enseña lo que Él quiere, el misterio de su voluntad, dice Dei Verbum, su plan de salvación. Y esta es la función informativa de la palabra, ¿no? Y también convoca, invita a la comunión con Él, función apelativa, ¿no? Habría que agregar, en época del concilio nos hablaba de esto, y sí, que la palabra tiene una función performativa. Benedicto habla de esto en Spe Salvi. O sea, la palabra nos cambia, nos transforma también, tiene un efecto. Eso la psicología lo sabe en la persona, ¿no? O sea, también hay una fuerza, una densidad mayor en la palabra como comunicación. Por eso esta es la gran novedad, es una dimensión personal y comunicativa. Alguien se automanifiesta para entrar en comunión. El objetivo de la revelación es la amistad, es la comunión, es la relación personal con nosotros, ¿no? Por esto ha sido el gran aporte. Presentar la revelación como palabra y como palabra de amistad que busca, que invita al diálogo de Dios con los hombres, ¿no? El Verbum Domini insiste en lo mismo, ¿no? La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros.
Esto insisto porque este es el principio y fundamento de la revelación y cómo tenemos que plantarnos, si se quiere, ante la revelación, ¿no? Ahora es más que palabra. Así como nuestra comunicación es palabra, pero es más que palabra, también como Dios se comunica, se revela, es más que palabra, ¿no? Se comunica también a través de gestos, ¿no? Y palabras. Tiene un carácter sacramental. Hoy se habla de la sacramentalidad de la palabra de Dios. Dios se comunica sacramentalmente. Entra en la historia y tiene hechos y palabras que están íntimamente vinculados entre sí, ¿no? Esto lo paso rápido, pero con el Éxodo, o sea, las acciones que Dios hace en favor de su pueblo son gestos, pero son decidores y dicen más que las palabras. Benedicto dice ahí en Verbum Domini que Dios habla con el silencio de la cruz, con mucha elocuencia, con mucha elocuencia. Las palabras Moisés, los profetas, los apóstoles, ¿no? Y están íntimamente relacionadas entre sí. Pero insisto en esto, no nos quedemos solo en el concepto, en la palabra como concepto, también hay gestos, hay acciones, Dios obra. O sea, Dios habla y Dios sigue obrando en nuestra historia. Y por eso descubrir los signos de los tiempos es descubrir el paso, la acción de Dios, y eso también es comunicación de Dios. Nos habla con los signos de los tiempos, que hay que saber leerlos y discernirlos. En el sentido como Dios se comunica. Es más amplio que el tema de la palabra, ¿no? Y de hecho hay un problema de lenguaje. El hebreo davar, que se traduce por palabra, tiene mucho más